Hola, docente Xiomara Guanipa. Hola, compañeros del doctorado en educación. Les habla la profesora Soratna Navas, compañera, colega de ustedes en el doctorado acá en la Universidad José María Baral. Hoy me va a tocar compartirles un poco acerca de lo leído sobre este excelente científico, Humberto Augusto Gastón Maturana Romesín, quien nació el 14 de septiembre de 1928 y murió el año pasado, el 6 de mayo de 2021. Este autor ha sido bastante, me he identificado mucho porque no ha tenido una vida fácil y aún así es admirable porque ha podido superar y llegar hasta donde llegó como un gran científico y haber sido reconocido su trabajo. Eh, este es un escritor chileno, un científico chileno, hijo de Olga Romesín, asistente social de un policlínico que había en Santiago de Chile. El interés de Maturana por la biología surgió a los 11 años. ¿Okay? Él es un niño que se crió muy solitario, es hijo de una mamá que trabajaba, sus padres se habían separado cuando él aún era muy pequeño, tenía 2 años. Al morir su abuela, la mamá de su mamá, él, él y su hermano Draco dejaron de ir a misa y su mamá les enseñó los matices que están entre el bien y el mal y como la inexistencia también del pecado original. También en el barrio donde él vivía, Punta de Rieles, en Macul, vio la pobreza extrema padecida por una mujer y un niño menor que él. Desde ese momento, Humberto Maturana se volvió ateo, dejó de creer en Dios. Por la situación que él logró apreciar, eso le llevó a ver la vida de un modo distinto. Este científico estuvo influenciado por autores como Friedrich Nietzsche, ¿ok? Leía mucho porque a su corta edad le dio tuberculosis pulmonar, ¿ok? Cuando tenía 12 años. Entonces él estuvo hospitalizado en el hospital y durante esa hospitalización aprovechó a leer pero muchos libros que le permitieron abrir su mente hasta el Génesis, hasta la Biblia, le llegó a leer Maturana, y él en esa lectura que hizo de la Biblia se compadeció de Caín y decía que Dios había sido injusto al no considerar su ofrenda al igual que su hermano. Entonces, él, estando en esa reclusión hospitalizado, le tocó, se hacía cambiar el nombre, le decía a los médicos, a las personas que trabajaban allí, que no lo llamaran Humberto, sino, por ejemplo, Irigoitía, y se llegó con el nombre también hasta de Tubalcaín, inspirado en el Génesis, ¿ok? Pero en ese personaje bíblico de Caín. Él pensaba de esa manera que no él era el enfermo, sino los personajes que iba creando. En líneas generales, esto es lo que habla de Maturana en sus inicios. Obviamente se inicia como él inicia la carrera de medicina, seguidamente se da cuenta que su pasión es la biología y de ahí se inserta en esos laboratorios y tienen esos grandes aportes que él como científico nos ha dado. Eh, el pensamiento filosófico de Humberto Maturana, una de las principales claves que lo ha inmortalizado a lo largo de la historia, es vivir, es conocer. Para él la interacción es fundamental. Ese contacto que tenemos nosotros, las personas, los seres con nuestros homólogos, es lo que él dice y llama que es lo que permite ese convivir entre los otros, lo que nos permite realmente vivir, ¿no? Concibe a los seres vivos como sistemas complejos que se configuran de forma holística, ¿no? Él habla de esa forma holística porque él dice que el ser humano no se puede ver de manera unidireccional, sino que tenemos que ver todo como algo integrado, ¿no? Donde no solamente convergen nuestro lenguaje, sino que también juegan un papel preponderante nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Ok? Para él, en su libro del árbol de conocimiento, pudo tener una visión novedosa sobre la naturaleza del conocimiento humano y los seres vivos, ¿no? En este caso, él se enfoca sobre todo
el reto que tuvo, que cómo las condiciones biológicas que nosotros tenemos garantizan el proceso de aprendizaje humano. Y aquí es donde vamos a ver cómo lo podemos vincular, no solamente con la ciencia, sino y la epistemología, sino su concepción de el proceso de aprender, ¿verdad? El hombre. Entonces, él hizo, entre tantas cosas que leí de él decía algo muy importante en su obra y decía que cómo deben generarse, a medida que el ser humano va aprendiendo, va generando cierta autonomía, cierta independencia. Y obviamente dimensiones como el conocimiento, la percepción, la organización y el sistema nervioso y el lenguaje, podemos llevarlo todo de forma integrada, como una evolución del hombre en un sistema unitario holístico. O sea, que vamos, y esto se da mucho a cómo se da la educación actual, ¿no? La educación nuestra no es unidireccional, sino que la concebimos, la enseñanza y estos procesos como sistemas holísticos. ¿Está bien? Lo fundamental de esta educación que es la conducta de los adultos. Aquí me llamó mucho esta idea, me llamó bastante la atención, porque a veces nosotros decimos, no podemos, si nosotros queremos enseñarle valores a nuestros hijos o a alguien, o a los niños que desde casa es que nacen, entonces él dice que eso no se enseña, eso debemos actuar. No es enseñarlo, sino que debemos actuar con honestidad y que de esa manera ese niño va a moldear su personalidad y va a ser honesto. Pero si yo le quiero enseñar honestidad y simplemente lo que yo hago es ser corrupto, ¿ok? No le doy un ejemplo que realmente devele lo que es en sí la honestidad como tal, sino que hago todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, este autor es bastante polifacético, es una persona que ha aportado mucho a la ciencia, al conocimiento, él habla que la cognición es un fenómeno biológico. Fíjense que siempre hemos pensado que el conocimiento, habían teorías anteriormente cuando estudiaba, yo me acuerdo que estudiaba la teoría biológica, la teoría cognitiva, y siempre los separaban. Él dice que van de la mano. Y esto es algo que en trascendencia, llevándolo al ámbito educativo, tiene cierta razón, porque él decía que la condición se va a dar como entre lo biológico y lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, esa unión, esa interconexión de lo que es la cognición y lo dinámico de lo que tiene que ver esta parte biológica, que van de la mano. ¿Por qué? Porque cada uno depende del otro. Además, esto es, Maturana nos dice que todo, estos organismos, déjenme ubicar un poco, que esos procesos que deberían tener lugar cuando se da la cognición, esto aparentemente, van de la mano, son un mismo fenómeno, porque el conocimiento opera en el sistema viviente, ¿ok? Incluso está también el sistema nervioso incluido, ¿ok? Y de ese entendimiento de que van dirigidas y que de una u otra manera una depende de la otra, porque si no estamos biológicamente preparados, cognitivamente tampoco lo vamos a estar. Eso es como que le digamos a un niño de 2 años que nos haga análisis bastante complejo cuando todavía biológicamente no ha madurado lo suficiente. Otro de los puntos que nos habla aquí es el lenguaje, es un sistema de convivir en las coordinaciones de los sentidos, deseos y haceres. Él dice que nosotros no nos comunicamos para transmitir información, nosotros nos comunicamos porque tenemos esa necesidad, ese sentir, ese querer hacer, ¿verdad? Es lo que él, Maturana llama, eh,
los sentires, los deseos, los haceres. Entonces, en estas ganas de coordinar esos sentires, querer y haceres, es que se da la convivencia del hombre, y ahí es donde realmente podemos decir que está viviendo. ¿Ok? Eh, ¿Qué más les puedo decir? Otro de los puntos que habla es que las mujeres generalmente son educadas en una vida sistémica. Aquí me hace mucho recordar cuando él decía, que les hablé anteriormente, que él le agradecía mucho a su madre que lo haya criado como niñita, porque aprendió a hacer de todo, y no como una tarea tediosa, sino como una parte legítima de su vida cotidiana. Y así aprendió a vivir en eventos, situaciones que iban interconectadas. Cuando él aprendió a analizar el funcionamiento del sistema nervioso. No, en un principio lo vio como una red circular cerrada, pero con correlaciones internas. Pero entre hablar de Maturana, aunque parezca mentira, su obra aborda un tema tan amplio que hablar con él necesariamente es extenderlo estrictamente científico. Parece mentira, pero es así. Es un autor bastante. Se puede entrar en el conocimiento, pero es complejo. Entre sus principales aportes tenemos la autopoiesis, que no es más que designa la igualdad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. Fue propuesto por Humberto y Francisco para definir la química del automantenimiento de las células vivas. Él dice que los seres vivos son sistemas complejos que configuran como una unidad holística organizada con su propio accionar. En este proceso autoconfigurativo se crean y se producen en sí mismos, por cuanto el ser vivo, el sistema complejo, es el resultado de la acción sistémica autopoiética. Cuando hablamos de esa autopoiética que les estoy diciendo, es cuando él dice que las personas son sistemas complejos que se configuran como unidad holística y que se autoconfiguran y se crean y se producen a sí mismos. Entonces, como nosotros encontramos que nosotros producimos moléculas y estas interactúan dentro de nuestro organismo mediante su interacción y generan precisamente eso que él llama, mediante esa interacción, y se mezclan con moléculas y fijan su borde, a él llama esto autopoética. Poética, y esto ha sido uno de los principales aportes que ha hecho este investigador, este científico a la ciencia. ¿Está bien? Recuerden que él hablaba de esta autopoética o autopoiesis, también lo llamamos, cuando el nivel, cuando estas tienden, esa capacidad que tiene el hombre de producir sus mismos componentes, ¿ok? Entonces, por eso que él habla que un ser, cuando somos capaces de esto, tenemos un sistema autopoiético, es decir, y por ende un sistema vivo, que se produce a sí mismo, y este sistema es cerrado, pero a la vez es abierto, porque intercambia materia, ¿ok? Y dice también que es cerrado porque se refiere a las dinámicas de las relaciones que se producen internamente dentro de él. Recuerden que él ve a los seres vivos como sistemas moleculares, ¿ok? Es decir, que estamos en constante cambio estructural. Y en ese medio de interactuar con ellos solo podemos modular el curso de los cambios estructurales sin determinar. Fíjense algo, si vinculamos las ideas de Maturana, ¿verdad? Con la educación podemos ver que él percibe que el ser humano, cuando ejerce un cambio de conducta o vemos un comportamiento distinto, él dice que ese es el resultado de esa interacción que ha venido del lenguajear, del compartir, del conversar, que es elemento clave en los estudios de Maturana, y que permite que esas transformaciones se den en la conducta. ¿Okay? Y si esas transformaciones configuracionales, como él las llama, ocurren con coherencia a las transformaciones configuracionales de su entorno, y él dice que esto ocurre mediante su configuración interna, ¿ok? Congruente, y si es de acuerdo al devenir del medio, entonces, es decir, esa biopraxis de poder interactuar eso, y eso lo logra la persona a través del interactuar, del convivir, del sentir y las emociones, que juegan un papel muy importante.
Eh, ¿Qué más le puedo decir de Maturanas? Ahora viene la parte de, también nos dice que es un sistema cerrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque las configuraciones, él lo llama configuraciones, es cómo se comporta nuestro organismo, una autopoietética, son cerradas desde el punto de vista organizativo, pero las hubs desde el punto de vista son abiertas desde el punto de vista material y energético, esa energía que tenemos al conversar, que necesita que con las demás personas. Entonces, obviamente que el resultado de esa interacción o de esa transformación configuracional es la consecuencia y ese cambio de las interacciones de que tenemos con el entorno en que vivimos. ¿Ok? Por lo que dice que un sistema autopoiético se produce a sí mismo. ¿Ok? Y cuando el intercambio de materia, pero cerrado en lo que se refiere a la dinámica de las relaciones que los producen. En líneas generales, eso es la autopoiesis. Ok, también habla que conocer la realidad es un acto autopoiético, mediatizado por el lenguaje y las emociones, ¿ok? Uno inevitablemente crea el mundo el que vive, según él. Y obviamente desde esta perspectiva, la autopoiesis, epistemológicamente hablando, puede ser utilizada como un método de investigación y de aprendizaje. ¿Está bien? Continuamos acá, la concepción de la objetividad. Aquí vamos, es bastante importante. Cuando nosotros, él habla que cuando uno usa el término, el argumento de ser objetivo, en el fondo está pretendiendo que se pueda referir a una verdad universal. Que nosotros usamos la objetividad como algo, o sea, para decir que es así, para darle esa eh, objetividad que uno quiere o para que los demás lo puedan aceptar, ¿no? Es lo que él llama bioética, ¿ok? Él dice que no hay conocimiento objetivo de la verdad y la verdad absoluta no existe, esta es limitada y es relativa, ¿ok? Toda la verdad tiene límite y nosotros simplemente no somos dueños de esa verdad. Él desafía a la ciencia cuando dice, de manera radical, cuando dice, no necesariamente tiene que considerar que existe una realidad objetiva. Cuestiona la tan exigida objetividad en la actividad científica. Fíjense cómo nosotros antes, no sé si siempre se han dado cuenta, que siempre nos basábamos en estudios cuasi experimentales, pero hoy en día con estas visiones vemos que podemos abordar la investigación desde diversos ámbitos. Y aquello, escúcheme bien, que el observador distingue como conductas al observar los cambios de estado en un organismo y en su medio, que es lo que hacemos nosotros cuando hacemos algún tipo de investigación, no es algo que la unidad autopoética hace en sí, sino la descripción de los movimientos del organismo en relación al ambiente especificado por el observador. Es lo que ha ocurrido de esa interacción. Nosotros somos el resultado de ese convivir. Por eso que también esa frase muy pegada de vivir es conocer. Además, entre sus principales aportes también tenemos la neuroanatomía, que fueron las creaciones y los resultados de las investigaciones que hicieron a las salamandras, a las palomas. También podemos decir que usa un aporte de la bioepistemología, porque él relaciona aquí el proceso de desarrollo del ser humano para configurar su mundo a través del lenguaje, como les vengo diciendo, para él el lenguaje juega un papel muy fundamental, las emociones. Pero hay algo, y la bioética que está relacionada a la parte de la objetividad, donde habla que no hay una verdad absoluta, que no todo es objetivo, que hay cosas que están influenciadas, es como yo las vea desde mi perspectiva, desde lo que como mi sentir, desde mis emociones, como yo la voy a apreciar. Y algo que fue lo último y lo más trascendental de la obra de este autor es la bioantropología. Es aquí donde se postula el amor como un cimiento de la convivencia humana. Se apoya en el que el amar está expuesto como acción y no como sustantivo, ¿ok? El amor aquí va a jugar un factor fundamental. Entre las lecturas que hice del tubo del amor, él dijo algo muy importante. Él decía que el amor por ejemplo, lo que yo siento es la aceptación del otro, pero que eso puede tener un límite, ¿ok? Él,
eso puede tener un límite y volvemos a empezar. Y eso me hizo recordar mucho cuando nos enamoramos, nos desenamoramos y pasamos esa acción del amor. Entre sus principales trabajos del amor, él habla que el amor como acción no, y verbo, no como sustantivo, y lo distingue como la emoción fundante de lo social y configurativa de lo biopraxis humanos. Es parte de la interacción, parte de lo que es el ser humano, el amar, ¿no? Es importante también aclarar, como estamos, uno de los puntos focales de este trabajo, es que la concepción sistémica, compleja y holística y configuracional de Maturana trajo como consecuencia una reevaluación de las emociones, ¿ok? Porque no se consideraban, sino como las emociones como el fundamento de la razón y de toda la experiencia y la condición humana. O sea, las emociones nos van a llevar, posee dos vías, tenemos dos vías para acceder al conocimiento, según la perspectiva de Maturana, la razón y el amor. Pero nuestro intelecto es un camino incompleto para conocer esto. ¿Ok? Nos dice Maturana, por cuanto está cargado de creencias, está cargado de representaciones conceptuales, ¿ok? Tiene nociones de vivencias, de experiencias, de sistemas complejos cognitivos. En cambio, el amor es el medio esencial, el camino científico infalible para la obtención del conocimiento. Para este autor, el amor es la aceptación del otro junto a uno en la convivencia. Fíjense que él dice que el amor es un fundamento biopsicosocial de los eventos, situaciones, acontecimientos, sean culturales, no culturales, de la aceptación del otro junto a uno. ¿Ok? En la convivencia. Esto lo vemos nosotros en nuestro día a día. Por tanto, sin amor, es decir, sin la aceptación del otro, no hay socialización. Nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra pareja. Es decir, y sin socialización, escúchenme bien, no hay lenguaje. Y sin lenguaje, no hay desarrollo científico. No hay ser humano y no hay humanidad. Aquí vemos estas ideas de Maturana que realmente nos hace pensar y nos trastoca mucho porque tiene mucha tela que cortar. Y fíjense, de ser un científico, un biólogo que estudia las partes del cuerpo, en su teoría nos presenta algo que es tan cierto y que nos toca en la realidad, ¿no? La interacción a través del lenguaje, el amor como ese hilo que nos permite permitir llegar al conocimiento. Entre su principal hipótesis explicativa que se puede hacer de la teoría de Maturana, de Humberto Augusto Gastón Maturana Romesin, es que la siguiente: los postulados de Humberto Maturana serán aplicables a nuestro sistema educativo actual. Podemos decir que hoy en día esto se está implementando. Hoy día hablamos de la pedagogía del amor. Hoy hablamos de nuevas tendencias para el aprendizaje. En este caso, no sé si ustedes han visto en los colegios, por lo menos donde yo he trabajado, las emociones, cómo nos sentimos. Esa parte humana se toca hoy en día y es fundamental en la formación, no solamente a nivel universitario, sino también en los niveles de secundaria. A veces yo me hice esta pregunta y al finalizar yo me decía, ¿no? A mí misma, hoy en día, a pesar de todo lo que vemos, el desamor, la desesperanza, la apatía y la desidia por el aprendizaje, si nosotros amamos el conocimiento, si nosotros hacemos lo que nos gusta, eso nos va a llevar con facilidad al aprendizaje. Entonces, uno se preocupa, ¿no? Y uno dice, las ciencias humanas, ¿verdad? Y las ciencias sociales, han venido trabajando muchas perspectivas en el ámbito de la investigación, ¿no? Hay nuevos modelos, hay nuevos enfoques, hay nuevos paradigmas, hay nuevas metodologías de investigación, procedimientos, instrumentos. La esencia que tenemos de todo esto de la epistemología y la finalidad praxeológica de la misma, ¿no? Pero vale la pena también preguntarnos, ¿lo podemos implementar? Sí, lo podemos preguntar. Y también cierro esta exposición con esta parte de los aportes de Maturana con una otra pregunta. ¿Será que el amor debe convertirse en el método científico por excelencia? Fíjense que prácticamente tenemos el mecanismo. ¿O será que el amor es el nuevo paradigma científico para las ciencias sociales y humanas que nos
plantea Maturana. Además de ello, tenemos lo que es las consideraciones finales del trabajo de Maturana, la propuesta de una teoría del lenguaje y de la emocionalidad. Recordemos que este autor nos habla de que las emociones juegan un papel fundamental y habla de la no creencia en el conocimiento objetivo. Estos son fundamentales, a partir de valorar a la cognición como un proceso biológico humano. Además, cerramos con esta frase, esta idea final de Maturana, que la biología del amor, al considerar el amar no como sustantivo y distinguirlo como la emoción fundante de lo social y configurativa de la biopraxis. La biopraxis que se da con la interacción del lenguaje, las emociones, ¿verdad? En esa persona que damos la aceptación del uno al otro. Bueno, colega, bueno, profesora, con esto es un breve resumen de lo que trata nuestro apreciado autor Maturana. Aquí tenemos las referencias consultadas para llegar a este resumen del tema. Muchas gracias por su atención. Espero que haya cumplido con todas las expectativas que se han requerido para esta evaluación.